Bueno, llegamos al tiempo de la palabra, de la exposición de la palabra de Dios. Así que vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todos los hermanos que estamos aquí hoy reunidos por su gracia. Está el día fresco, pronto a llover. Damos gracias a Dios por la lluvia, damos gracias a Dios por el sol y damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar hoy reunidos aquí como hermanos en Cristo para escuchar la palabra del Señor. Así que disponga su mente y corazón y elevemos una corta oración al Creador que nos dio su Espíritu para que disponga todo nuestro ser y recibamos su mensaje. Incline su rostro. Dios eterno, nos inclinamos ante ti porque tú eres grande, majestuoso, santo y poderoso. No hay nadie más grande, majestuoso y poderoso que tú. Tú eres único. Eres santo, santo, santo. Te suplicamos que por tu Santo Espíritu dispongas todo nuestro ser y nos des la capacidad de entender tu palabra, la humildad de recibirla y ser exhortados y cambiados en nuestra manera de pensar con tu palabra, porque ella es la que limpia nuestra mente y corazón. Toma mis palabras, Señor, y guíame con tu Santo Espíritu para que al enseñar diga palabras correctas y justas, conforme a lo que está revelado, y pueda llegar al corazón de todos mis hermanos aquí reunidos para exhortarles al amor y a las buenas obras, para animarles y consolarles, y también para que sean transformados y renovados en su entendimiento. En el nombre de Jesús te pedimos también que abras el entendimiento a los que no te conocen, para que vengan a tus pies y se arrepientan de sus pecados y confíen en el único camino, en el único Salvador que nos fue dado, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en Primer Libro de los Reyes, capítulo 18. Primer Libro de los Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. En el estudio de la vida del profeta Elías, estamos en la escena del encuentro del profeta con el rey Acab, donde el rey acusa al profeta de ser el que turba o el que alborota a Israel. En otras palabras, lo acusa de ser el causante de la terrible situación de sequía y de hambruna que está pasando la nación. Pero Elías, con valentía del Señor, refuta la acusación que le hace el rey y le dice: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Seguido de esto, el profeta, sin temor y revestido de la autoridad
de Dios en el verso 19 le da una orden al rey. Imagínense, el profeta dándole órdenes al rey que buscaba para matarlo. Le da una orden al rey y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 falsos sacerdotes bajo el patrocinio y el mandato de Jezabel, la mujer pagana del rey, habían suplantado y desplazado la verdadera adoración al único Dios verdadero que vive y reina por los siglos. Y toda la nación había sido desviada a la idolatría y a la adoración del falso dios Baal y a su mujer Acera, la falsa diosa de la fertilidad. Mientras muchos de los sacerdotes del Dios vivo y verdadero habían sido muertos por la espada de Acab y de Jezabel, y otros aguantaban hambre a escondidas en cuevas. Los falsos sacerdotes eran alimentados, los falsos sacerdotes eran alimentados por Jezabel de manera adecuada, mientras que los verdaderos sacerdotes eran perseguidos y alimentados con pan y agua solamente, hermanos. Y a otros los habían matado por la persecución que el rey instauró contra los legítimos sacerdotes de Dios. Así que, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, leamos conmigo nuevamente los versículos 20 y 21. Lean conmigo los versículos 20 y 21. Dice así: entonces Acab, obedeciendo la orden de Elías, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Así que vamos a meditar en estos dos versículos en esta mañana. La predicación lleva por título: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Leamos el versículo 20 para iniciar nuestro estudio y meditación en esta mañana. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Vemos en este pasaje cómo el rey sumisamente obedeció lo que Elías le había dicho. Convocó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Podemos imaginarnos la escena, hermanos. La gente viniendo de todas partes de Israel, de todas las provincias, y todo el séquito de los falsos profetas marchando al encuentro con Elías en el monte Carmelo. Nos preguntamos nosotros ante esta escena y este acontecimiento: ¿por qué el rey, que odiaba en gran manera al profeta Elías y que lo buscaba por todas partes, aún fuera de Israel, para matarlo, obedeció tan mansamente y tan rápidamente el mandato de Elías? Buena pregunta, ¿no les parece? Muchos comentaristas opinan que el rey lo hizo porque estaba desesperado por la sequía y no tenía otra opción sino esperar que el profeta, al cual odiaba, orara para que viniera la lluvia. Pero aunque hay algo de verdad,
en esta apreciación, el problema con esta opinión es que solamente mira desde el punto de vista humano, desde las circunstancias que rodean el momento. Nosotros, como reformados, creemos que el rey accedió a obedecer a Elías porque la poderosa mano de Dios inclina el corazón de los hombres, incluso el corazón del rey, a lo que él quiere hacer. Observen lo que dice Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. No fueron las palabras de Elías realmente, no fue la sequía realmente. Eso fueron circunstancias que Dios utilizó. Detrás de eso estaba ¿qué cosa? La poderosa mano de Dios inclinando el corazón del rey. El proverbio que leímos nos lo demuestra. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios inclinó el corazón de este perverso y malvado rey a convocar a todo el pueblo y acceder a traer los sacerdotes falsos al monte Carmelo, de la misma manera que Dios encausa los ríos por los valles, por los cañones, para llegar al mar. Así el Señor inclina el corazón desde el más grande y poderoso hasta el más vil y menospreciado, porque Dios tiene el poder y el control soberano sobre todas las cosas. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 6. Miremos otro texto. Génesis 20 del 1 al 6. La historia de Abraham y Abimelech. Dice Génesis 20 del 1 al 6. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Oigan, varones, no nos podemos meter con mujer casada. Para eso Dios nos ha dado una sola esposa. Entonces Dios le dice: la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Abimelech creía que había sido por la rectitud de su corazón que él no había tocado a Sara. Pero ¿qué le dice Dios? Que fue él el que detuvo su mano, su pasión, para que no tocara a la mujer de Abraham. ¿Quién es el que controla nuestros impulsos? Dios. El que inclina nuestro corazón es Dios, el Todopoderoso. A Él la gloria por siempre. Hermanos, cuando ponemos la mirada solamente en las causas secundarias que suceden en la vida, nos olvidamos de Dios y nos centramos en la criatura, perdiendo de vista el principio motor que rige todas las cosas en el universo. Ese principio motor que rige todas las cosas en el universo, ¿quién es? Dios nuestro Señor.
Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que en últimas todas las cosas suceden y se rigen por la santa y soberana voluntad de Dios sobre el mundo y sobre sus criaturas. Él es el que controla desde lo más grande hasta lo más insignificante y microscópico. Dios tiene el control y en ese Dios es que tú y yo creemos. No en un Dios que cambia de parecer. No en un Dios manipulado por el hombre al cual yo le digo, Dios, hágame esto. Dios no es nuestro muchacho. Dios está por sobre todo y nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Miserables pecadores que hemos sido tomados en sus manos y lavados de nuestra podredumbre para poder acercarnos a Él, y eso por la sangre del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Hablemos ahora en este texto de nuestro estudio del Monte Carmelo. Hablemos del Monte Carmelo. Porque Elías le dice al rey que reúna a toda la gente, ¿a dónde? En el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, mencionado en el texto por Elías, está ubicado al norte de Israel, en una cordillera que se extiende desde el mar Mediterráneo hacia el sur de Israel. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Elías le pidió al rey que convocara al pueblo y a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo? La respuesta es, porque sobre esta montaña los falsos sacerdotes habían edificado muchísimos altares, muchísimos santuarios dedicados a Baal y a Asera. En consecuencia, este era el lugar ideal para llevar a cabo una confrontación que demostraría la superioridad de Jehová sobre el falso dios Baal y la diosa Asera. Por esta razón, Elías le pide al rey que reúna al pueblo y a los sacerdotes falsos en el Monte Carmelo, porque allí ellos estaban erigiéndose como si fuesen el Dios verdadero de Israel, y en realidad eso era una gran mentira. Después de esto, pasemos al versículo 21 de nuestro pasaje. ¿Qué dice nuestro texto? Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, vuelvo y leo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Las palabras dichas por el profeta en este versículo 21 son de suprema importancia, son muy significativas y no pueden ser pasadas de manera ligera, de manera liviana, sin analizarlas y sin meditar en ellas. Este pasaje tiene cuatro partes. Cuatro partes tiene este pasaje. En primer lugar, el pasaje nos dice que Elías se acercó a todo el pueblo para comunicarles un mensaje. Esto nos deja ver que el rey obedeció fielmente el mandato del profeta de reunir a todo el pueblo y a los falsos sacerdotes en el Monte Carmelo. Vemos cómo Dios se glorificó dando autoridad, dando valentía y respaldo al siervo para que el rey obedeciera e hiciera esta gran convocatoria, porque fue una convocatoria nacional. Era el solo siervo de Dios. Piensen en esto. Era el solo siervo de Dios ante toda una multitud apóstata,
para testificar públicamente que solo hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Pero aunque él estaba solo, multitudes y millares de ángeles estaban a su alrededor. La gente no los veía, pero Dios estaba acampando con sus huestes celestiales, animando y protegiendo al siervo de Dios. En segundo lugar, el versículo 21 de nuestro pasaje nos muestra que el profeta hace una pregunta inquisitiva con una respuesta profundamente confrontadora. Les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal lo es, id en pos de él. Esa es una pregunta con una respuesta supremamente inquisitiva, con una pregunta inquisitiva con una respuesta supremamente confrontadora. La palabra claudicar significa vacilar, tambalearse de un lado a otro, inestabilidad, cojear, falta de firmeza y rendirse. Todo eso significa claudicar, vacilar, tambalearse de un lado a otro, inestabilidad, cojear, falta de firmeza y rendirse. Esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, evidencia varias cosas acerca del carácter espiritual que estaba manifestando el pueblo de Dios, la nación de Israel. En primer lugar, esta pregunta evidencia la ambivalencia que el pueblo de Israel tenía en su fe. Creían en el Dios verdadero, pero al mismo tiempo estaban confiando en el falso Dios Baal. Algunas veces, como un borracho, se tambaleaban hacia un lado y después hacia el otro, hacia el falso Dios, y después hacia el Dios verdadero. Claudicaban de un lado al otro. Un día estaban con Jehová, otro día estaban con Baal. En otras palabras, el pueblo estaba sirviendo a dos señores, lo cual no lo podemos hacer. Sentían miedo de Jehová porque en el fondo sabían que Él era el Dios verdadero y por lo tanto no querían abandonarlo. Pero al mismo tiempo, deseaban agradar al rey y a la reina y en consecuencia, sin ningún problema, abrazaban la falsa religión del Estado. Su conciencia les decía que debían seguir a Jehová, pero el deseo de agradar al hombre y de ganar los favores los persuadían a adorar a Baal. En realidad, no estaban dedicados de corazón a ninguna de las dos cosas. Pero Elías, por ello, le reprochó su inconsistencia y su descarada ambivalencia. Eran camaleones que se camuflaban según la conveniencia. Según les convenía, cambiaban de color. Y por eso Elías los confronta tan duramente en este pasaje. Pero aquí vale la pena tener una reflexión aplicándola a nuestros días, a nuestra vida como creyentes. Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, Dios nos habla claramente porque su palabra es atemporal, trasciende el tiempo y es como espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Hoy en día, al igual que en ese tiempo, hay gente
que dicen ser cristianos, vienen al culto, siguen yendo a misa al mismo tiempo. Así hay gente, vienen a culto, dicen ser cristianos, cantan y por la tarde van a misa. Dicen confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador y al mismo tiempo siguen confiando en la Virgen María para su salvación, como corredentora y pidiéndole a la Virgen. Hoy en día también hay gente que viene al culto, levanta las manos, le cantan al Señor y al mismo tiempo sin ningún problema se emborrachan y cantan rancheras. Eso es ambivalencia. Hoy en día hay gente que dice ser cristiana, ir en contra del aborto, ir en contra del matrimonio igualitario, ir en contra de la ideología de género, pero no tienen ningún problema en votar por políticos que abiertamente favorecen estas perversidades. ¿Dónde estamos entonces? ¿Hay una ambivalencia en nuestro corazón? Claro que sí. La palabra de Dios es clara. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal lo es, entonces vayan detrás de Baal, pero no jueguen entre dos aguas. Mateo 6, versículo 24. Dice, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Es clara la palabra o no, hermanos? Es clara, es contundente, cortante y va a nuestra conciencia. Ninguno puede servir a dos señores. O estamos con Dios o estamos contra Él. O estamos con el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos servir a dos señores? La palabra nos dice, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro, o estimaremos al uno y menospreciaremos al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando claramente. ¿Quién es el Dios en el cual realmente usted confía? Primera de Corintios 10, 21. Primera de Corintios 10, 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Uy, hermanos, esta palabra es supremamente confrontadora. Léala nuevamente. Primera de Corintios 10, 21. Dice Pablo que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedo yo participar de la Santa Cena y después participar de lo que me da el mundo, emborracharme y vivir como si nada pasara. ¿Con quién estamos? ¿A quién adoramos realmente? No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Solo hay una mesa que debemos participar y solo hay una copa de la cual debemos beber, y es la copa de Cristo y de la mesa de Cristo. ¿Con quién se está identificando usted? ¿A quién está siguiendo usted? Si Jesucristo es su Salvador, sigan a Cristo. Si el mundo es lo que les agrada, entonces sigan al mundo. Pero usted no puede jugar a las dos cosas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este pasaje es supremamente contundente.
Lo primero que nos dice es que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí no está hablando solamente del matrimonio. Hermanos, si sus amistades son impíos, son borrachos, son mentirosos, echan cuentos verdes, y se junta con ellos, ¿usted qué resultará haciendo con ellos? Pues tomando trago, echando cuentos verdes, haciendo las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque te unes en yugo desigual con el incrédulo. Si nos unimos, si compartimos con un incrédulo, es para compartirle la palabra de Dios, para que él también salga de la ignorancia. Puede que nos van a despreciar, y entonces, pues claro, eso es lo que le tememos. Se ponga bravo el niño o la señora, y entonces no me vuelve a hablar. Pero por lo menos hizo el intento de mostrarle a Cristo, de mostrarle que hay un camino mejor y que usted ya no participa de las obras de las tinieblas. Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. Es por eso que el mundo nos desecha, porque ya no compartimos de sus juergas. Pero si yo quiero tener contento al mundo, pues comparto con ellos y vivo, digo ser cristiano, pero vivo como impío. ¿A qué estoy jugando? ¿A qué estoy jugando? ¿No les parece que es inconsistente? Y ese mismo principio lo estaban viviendo los israelitas allá. Ese principio perverso de jugar en medio de dos aguas, en dos partidos a la vez. Y eso no puede ser así. Noten lo que pasa con las personas que son así, ambivalentes. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 al 16 en el mensaje a la iglesia del apóstol Juan a la Odisea. ¿Qué dice el apóstol Juan a la iglesia de la Odisea? Dice, Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué eran los israelitas del tiempo de Elías? ¿Fríos o calientes? Tibios. ¿Y qué pasa con los tibios? Los que no son ni de un lado ni del otro. Los que hoy muestran que son creyentes pero mañana se comportan como impíos. ¿Qué pasa con ellos? Dios los vomita de su boca. Por eso el Señor nos exhorta en esta mañana, si estamos actuando así, a que cambiemos de manera de pensar, que cambiemos de manera de actuar y a que seamos transparentes y tengamos valentía como Elías de decirle no al pecado y sí a la santa voluntad de Dios. Porque en últimas, un día vamos a dar cuenta a Dios, ¿o no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para la justicia? Si yo me someto a una cosa, me esclavizo a esa. Y si me someto a la otra, entonces ni una cosa ni la otra voy a hacer. El pecado va a perdurar sobre eso. En segundo lugar, esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, evidencia que el pueblo de Dios no tenía firmeza en sus convicciones doctrinales acerca de Dios. Uno de los problemas por los que a veces no tenemos firmeza es porque no tenemos convicciones doctrinales acerca de Dios. Por eso eran inestables, eran vacilantes y fácilmente influenciables ante cualquier viento de doctrina e ideología. Cuando no tenemos bases doctrinales sólidas, las ideologías y los vientos de doctrina nos tuercen y nos llevan por caminos del error. La falta de una correcta enseñanza de las Sagradas Escrituras y de una correcta proclamación de la sana doctrina y de un buen ejemplo pastoral produce creyentes inestables, amadores de sí mismos,
avaros y vanagloriosos, que se sucumben fácilmente ante las herejías religiosas que pululan en el mundo y que fácilmente nos influencian con sus ideologías. Observen lo que dice Primera de Timoteo acerca de esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento, de esta doctrina, es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. La recomendación de Pablo a Timoteo es clara: que no preste atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo. ¿Qué le encargaba? Que enseñara la doctrina sana. Esa doctrina sana tenía un propósito. Es el amor de Dios nacido de corazón limpio. Que cuando prediquemos, que cuando enseñemos, lo hagamos con sinceridad, de corazón, con la palabra de verdad que vive y permanece para siempre, y de buena conciencia y de fe no fingida. De buena conciencia y de fe no fingida. ¿Escucharon eso? Buena conciencia y fe no fingida. Hay fe fingida. Puedo aparentar creer, pero realmente estoy fingiendo. Para eso mi conciencia tiene que estar limpia, porque si usted lo hace, la conciencia lo acusa de que está fingiendo, aparentando algo que no vive, y por eso debe arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y Dios le limpiará y le llevará por el camino del bien. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué hace la filosofía mundana, las doctrinas falsas, las herejías, cuando no tenemos una sana doctrina, un cimiento estable? Nos apartamos de la verdad a vana palabrería. Ahora observen 1 Timoteo 4, 13 al 16. 1 Timoteo 4, 13 al 16. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Escuchen, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. ¿Cuán importante es la sana doctrina? ¿No les parece? Por eso usted debe escuchar un predicador que predique la palabra de verdad. Porque predicadores hay muchos, charlatanes que mueven las emociones y que los ponen a poner plata al frente, y que les escuchan el bolsillo, y que les prometen falsas cosas, y que los ilusionan con mentiras que no tienen respaldo en la Escritura. Aparentemente parecen verdad, pero no tienen respaldo en la Escritura. Así que tengan mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el verso 13, entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si usted quiere crecer espiritualmente y tener cimientos firmes en doctrina,
tiene que leer. Dios le dio 2 ojos y le dio 2 oídos y le dio boca. Lea, te dio mente para entender. Lea la Biblia, lea buenos libros que edifiquen su espíritu. Ocúpate en la lectura. Si como pastores no leemos, no podemos enseñar. Tenemos que leer, ocuparnos en la exhortación y en la enseñanza. Si no leemos, ¿cómo vamos a enseñar y cómo vamos a exhortar al pueblo? Si usted no lee, si no se edifica, ¿cómo va a tener cimientos firmes para desechar la falsa enseñanza? Luego el verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, lo delegaron para que fuera maestro de la palabra a Timoteo. Y luego le dice, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Hay que tener perseverancia en las cosas de Dios. No hoy sí, mañana no. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué debemos tener cuidado en primer lugar nosotros? De nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, porque somos orgullosos, somos perezosos, somos mentirosos, somos hipócritas. Esa es la tendencia nuestra. Por eso debemos tener cuidado, y de la única manera que podemos tener cuidado de nosotros mismos es observando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, escuchando las exhortaciones, porque ello es lo que nos limpia y nos permite caminar rectamente en este mundo, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ten cuidado de ti mismo, hermano, hermana que me escucha. Y de la doctrina. ¿Escucharon eso? ¿Cuán importante es la doctrina? ¿Mucho o poco? Mucho. Sin una verdadera doctrina no crecemos, no tenemos estabilidad, no conoceremos a Dios. Fácilmente seremos movidos y extraviados por caminos del error. Y estaremos hoy aquí, mañana acá. Hoy cantábamos un himno muy hermoso. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. ¿Y cuáles son las pruebas que se deben encontrar en una iglesia? De que Dios está en esa iglesia. La enseñanza de la palabra de Dios. No las emociones, no los milagros, no las profecías humanas. La profecía inerrante de la gloriosa palabra de Dios. Si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, decíamos hoy. Cristo fiel te quiero ser. ¿Cómo le voy a ser fiel a Cristo? Si no observo la palabra de Dios y si no aplico la palabra de Dios a mi vida en el poder del Santo Espíritu. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire bien a quien escucha, porque hay mucha gente que tiene comezón de oír. ¿A usted le ha rascado el oído alguna vez? ¿Verdad que es rico rascarse los oídos? Así a mucha gente le gusta. ¡Qué rico oír! Así como cuando le rasca uno el oído, que le fascina rascarse, y le dicen, tenga cuidado porque se puede dañar el tímpano. Así les digo yo, tengan cuidado con lo que escucha, con ese comezón de oír, tengan cuidado, porque pueden ser influenciados hacia el camino del error. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es supremamente importante la doctrina, hermanos, para salvarnos a nosotros mismos y para salvar a los que los escuchan. Qué terrible que uno enseñe cosas que no sean conforme a la verdad de Dios. Por eso ser pastor no es nada fácil. Es una altísima responsabilidad. La Biblia dice que un día daremos cuenta a Dios por las almas que Él puso a nuestro cuidado. Por eso yo tengo que hablar escuetamente y confrontarles con la verdad para que salgan del error si están andando en caminos de error, para que caminen por sendas de rectitud. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4.
Dice el Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, ¿qué cosa? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los cuentos. Hay iglesias que el predicador solo echa experiencias personales y chistes, y la gente juá, 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 y uno lo escucha muertos de risa. Son cuentachistes del púlpito. Por eso a muchos no les gusta las iglesias reformadas, porque aquí no contamos chistes. Aquí hablamos de la palabra de Dios, porque lo que está en juego es su alma. Escuchen lo que dice el Señor. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo. Es decir, te ruego, te suplico, Timoteo, delante de Dios y el Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer el Dios y el Señor Jesucristo? Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es algo de vida o muerte espiritual. ¿Qué le encarga? ¿Qué le suplica? Que predique la palabra. ¿Que predique qué cosa? La palabra, no chistes, no cuentos, no experiencias personales. La palabra de Dios. ¿Y cuándo lo debe hacer? A todo tiempo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quieran escuchar o no quieran escuchar. Tenga pereza el pastor o no la tenga, tiene que hacerlo. Y lo mismo usted, hermano. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué debe hacer un predicador? ¿Contarle chistes? ¿Verdad que no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con toda qué? Paciencia y doctrina. Paciencia porque las ovejas son ¿qué? Tercas, desobedientes. Son como el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro para que obedezcan, o si no, no se acercan a Dios. Entonces, con toda paciencia, no dice con paciencia, sino con toda paciencia. Pero ¿cómo termina diciendo? Y doctrina, es decir, con sana enseñanza, para que la gente realmente se edifique. ¿Y por qué razón Pablo exhorta a Timoteo estas cosas? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Es decir, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Sino que ¿qué acontecerá? Sino que teniendo comezón de oír, la gente le gusta oír cosas nuevas, cosas espectaculares. Teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿quiénes? Maestros conforme a sus concupiscencias. Concupiscencia quiere decir malos deseos, intenciones oscuras. Alguien nos contaba que había llevado por ahí a un predicador y le había sacado un poconón de plata a la gente con un poconón de cuentos y mentiras en esta semana. No se queda aterrado, hermanos. ¿Cómo no tienen temor de Dios, jugando con el nombre de Dios, estafando a la gente, hermanos? Pero un día Dios los juzgará. Se amontonarán, dice, se amontonarán, no son pocos, son muchos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a hacer esos falsos maestros? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Apartan de la palabra de Dios para escuchar las experiencias y los cuentos que les cuenta el predicador. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel en los tiempos de Elías? Lo mismo.
¿Por qué estaban siguiendo a Baal? Porque la palabrería de los falsos profetas de Baal, por no tener cimientos firmes en su doctrina, porque los papás no le habían enseñado al rey ni a los hijos de ese tiempo a guardar los mandamientos de Dios, entonces eran volubles, aunque sabían que Dios existía y que tenía una ley, no tenían cimientos ni conocimiento verdadero. Y por eso se fueron ¿qué? Apartando y resultaron ¿qué? Instaurando una religión falsa en toda la nación y desplazando al verdadero Dios. Terrible, ¿sí notan que esto tiene que ver con lo mismo en nuestros días? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Es increíble cómo la palabra de Dios se aplica. En tercer lugar, en la exposición del versículo 21, el profeta Elías le demanda al pueblo tomar una decisión determinante, o tomar una decisión por Jehová o por el Dios falso Baal. ¿Qué les dice? Si Jehová es Dios, seguidle, o si es Baal, id en pos de él. Estas eran dos religiones totalmente opuestas, como lo es opuesto la luz y las tinieblas. ¿Qué tenía que ver Baal con Dios? Nada. En la mente de un verdadero siervo de Dios, hermanos, escuchen esto, en la mente de un verdadero siervo de Dios no puede haber hipocresía, no puede haber doblez, no puede haber ambivalencia en torno a nuestra fe con Dios. No puede haber ambivalencia. No podemos nadar en dos aguas a la vez. Usted no puede nadar en una piscina y un río a la vez. O nada en una agua o nada en la otra. ¿Sí o no? No podemos ser chicha y limonada a la vez. O usted es chicha o es limonada. ¿Qué es usted? Son dichos, hermanos, que son muy ciertos y que nos confrontan. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Escuchen lo que dice Mateo 12:30. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es con Dios, contra Dios es, y el que no recoge con Dios, desparrama. Y en Josué, es un pasaje muy hermoso, capítulo 24, versículo 15, que me gustaría que todos fueran allá, sin perder ahí el texto de base. Josué 24:15. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación que tú y yo debemos tomar de una vez por todas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué testimonio le está dando usted a su esposa, a su esposo, a sus hijos con su comportamiento? Dice, va a la iglesia, pero después tiene un comportamiento de impío. ¿Qué testimonio le está dando? ¿Cómo va a influenciar usted al hermano, a la hermana, a la esposa, al hijo? Si no testifico con hechos de que realmente yo he creído en el Dios vivo y verdadero. Josué dice aquí claramente: si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién ustedes van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Abraham. ¿Dónde vivió Abraham? En un pueblo pagano, en un pueblo impío. Pero Dios los había traído para que fueran su especial tesoro y dejaran esos dioses, pero como vivían en ambivalencia, entonces dicen, le dice Josué, escojan ustedes a quién servir. Si van a seguir sirviendo a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Dios en cuya presencia habitáis. ¿Quién era ese Dios? Jehová. Pero dice Josué, si ustedes quieren seguir allá siendo impíos, síganlo siendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, mi esposa y yo vamos a servir a Dios. Y oraré
y clamaré a Dios para que mis hijos se rindan a los pies del Salvador. Porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿No escuché? ¿No tienen convicciones doctrinales? Hermanos. Y en cuarto y último lugar, el versículo 21 de nuestro pasaje nos muestra la respuesta del pueblo a esta dura e inquisidora confrontación que hizo Elías al pueblo. ¿Cómo termina nuestro versículo 21? Y el pueblo no respondió palabra. Tremendo. El pueblo no respondió palabra. Bendita la predicación de la santa palabra de Dios que nos deja sin palabras, que nos deja sin excusa y sin argumentos, desnudando nuestro corazón y evidenciando la podredumbre de nuestra maldad. Bendita esa palabra, ¿o no es así? El pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondieron palabra? Porque se quedaron sin argumentos, porque sabían que lo que les había dicho el profeta era verdad. Les había evidenciado su pecado. Por eso quedaron como mudos. Y es que esa debe ser la actitud de todos nosotros. Cuando alguien nos muestra el error, cuando alguien nos muestra el pecado, quedar sin palabras, agachar nuestra cabeza, reconocer nuestra falta, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Si no lo hacemos, hermanos, estamos pecando contra Dios. Bendita la predicación de la palabra de Dios que desnuda nuestras iniquidades y nos lleva a vernos condenados a sí mismos ante el tribunal de nuestra propia conciencia. Eso es lo que logra la exposición de la palabra de Dios. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como espadas de dos filos que penetra el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, el alma y discierne las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La aplicación para el día de hoy a nuestra vida, mi amado hermano, aunque ya todo el sermón fue aplicable, ¿no? Por supuesto. Con base a la demanda de Elías al pueblo de Israel. Pero apliquémoslo. Si el Cristo de la Escritura es el verdadero Salvador, ¿qué debes hacer, hermano? Rendirse a Él. Deje de ser ambivalente, andando con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. No podemos decir estar con Cristo y al mismo tiempo complacidos con los placeres ilícitos de la carne y el mundo. Placeres ilícitos, porque hay placeres lícitos que Dios nos permite disfrutar. El Cristo verdadero exige la negación del yo, mientras que el Cristo falso que predica el mundo permite el halago y la exaltación del yo. Uno es el verdadero. ¿A cuál de los dos estás siguiendo? ¿A cuál Cristo está siguiendo? Porque la Biblia nos habla del verdadero Cristo y de los anticristos, de los falsos cristos que se predican en todas partes del mundo también. ¿A cuál Cristo estás siguiendo? Vemos a muchos cristianos que tratan de servir a Dios y al mismo tiempo intentan ganar la sonrisa y el aplauso del mundo. ¿Cuántos hay hoy en día que profesan ser cristianos y que pueden oír ultrajar a Cristo y a su pueblo y su palabra y no sale una palabra de su boca en defensa de la verdad? Porque les da miedo, porque no quieren tener problemas. ¿En qué estamos? Escojan ustedes hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Cristo. Y espero que ustedes también sirvan a Cristo. Y si tú que no tienes a Cristo, hoy es el momento de venir a Cristo arrepentido, para que Él te lave de su maldad,
y le permita conocerle y entender que solamente en Él hay salvación y fuera de Él no hay otro que pueda salvar. Colóquese de pie, hermano, y oremos a Dios. Señor amado, yo te doy gracias y te bendigo en esta hora de la mañana por tu santa y poderosa palabra que nos incomoda, que no nos deja estar tranquilos en nuestro pecado, que siempre nos muestra la luz y que nos lleva por sendas de rectitud, que nos deja sin palabras como quedó el pueblo de Israel, mudo, sin palabras ante la confrontación del profeta Elías. Escogeos hoy a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero solamente hay un Dios al cual debemos seguir, y ese eres tú, Señor. Danos la gracia, llénanos de tu espíritu, de tu fortaleza cada día, para seguirte y no desmayar, Señor. Danos valentía y sabiduría para poder vivir cada día, dando luz y testimonio al mundo que nos rodea por el testimonio de Jesucristo que mora en nuestro corazón. Te alabo y te bendigo, Altísimo Dios, y te ruego que llenes a esta congregación de tu Santo Espíritu, a todos los que están hoy, Señor, que tu palabra les redarguya, que tu palabra los confronte y los lleve al arrepentimiento y a vivir rectamente para tu gloria, porque ese es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque así glorificaremos a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos y con nosotros también, morando en nuestro corazón por su Santo Espíritu. Te alabo y te doy gracias, Señor, y coloco este día en tus manos, la semana en tus manos, nuestros hijos, nuestras familias. Reconocemos, Padre, que solo en ti hay perdón y que solo tú puedes guiar nuestros pasos cada día, Padre, porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos, Padre. Hoy se me pide orar por Esaú Aguirre, por su salud física y su salud espiritual, para que Dios tenga misericordia de él en su enfermedad y que se cumpla su santa palabra en su casa y en sus hijos, en su familia. Dios, ten compasión de Esaú Aguirre, de su estado de salud, y permite que este estado de salud lo lleve al arrepentimiento, y permite, Padre Santo, que su familia te conozca y se arrepienta y confíe en ti para salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a nosotros los aquí reunidos, Señor, te pedimos que al salir de este lugar nos lleves en tu paz y en tu seguridad, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.